El primer análisis de la mañana. Creemos que el tribunal ha comprado la tesis de la Fiscalía prácticamente en su mayoría. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos absolutamente en su absoluta inocencia y por tanto recurriremos la sentencia. Convergencia utilizaba el gobierno, utilizaba los distintos gobiernos, utilizaba los cargos públicos para otorgar obra pública a cambio de recibir mordidas. Y esa forma de actuar, que políticamente ja denunciàvem, ara se confirma judicialmente. Que la considerem molt negativa, aquesta sentència, no l'esperàvem d'aquesta duresa en absolut. El primer missatge és, segons diuen els advocats, s'ha de recórrer davant del Tribunal Suprem. Aquesta no és la sentència definitiva. Veurem què passa d'aquí un temps quan el Suprem es pronunciï definitivament. Ya hay sentencia del caso Palau. Convergencia Democrática de Cataluña practicó ininterrumpidamente, desde antes del año 99 hasta 2009, un acuerdo criminal con el entramado societario del Palau de la Música. 4 empresas, 3 de ellas implicadas en la trama, que controlaban Félix Millet, Jordi Montul y Gemma Montul, y la empresa de Ferrovial. Entre los 3 socios se pactaron comisiones ilícitas con destino a Convergencia Democrática de Cataluña por y para la adjudicación de obra pública que la empresa constructora hacía llegar al partido, que en esos años tenía a Artur Mas como secretario general a través de la estructura jurídico-financiera del Palau. Clemente Polo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Barcelona. ¿Qué pasaba en el Palau? Bueno, lo que pasaba en el Palau es algo que todo el mundo al parecer sabía ya en esos años, pero que durante mucho tiempo se mantuvo oculto. Es una de las cosas que más me sorprendía. En uno de los primeros artículos que escribí, yo creo que fui una de las primeras personas que se atrevió a hablar de que Convergencia Democrática de Cataluña estaba implicado en uno de los primeros artículos que escribí. Bueno, los 2 primeros artículos que escribí, uno se titulaba Dos bobos muy listos y otro se titulaba Dos bobos muy listos y sus cómplices nacionalistas, que publiqué en noviembre del año 2009. Es decir, muy pocos meses después de que se irrumpiera en el Palau. El asunto era de conocimiento público. Había incluso algunas denuncias que se habían hecho a la agencia tributaria y otras que se habían voces de alarma que había dado incluso la intervención general de la propia Consejería de Economía de la Generalitat en 2000-2001. Naturalmente esas denuncias fueron acalladas y recordemos, como antes se mencionaba, que en esa época Artur Mas pues ocupó los puestos de consejero de Política Territorial y Obras Públicas y consejero de Economía y primer consejero del Gobierno de la Generalitat. Convergencia ha sido condenada a pagar 6,6 millones de euros. Tendría que devolver esa cantidad de dinero. Tiene embargada, creo que hasta 15 sedes. ¿Lo va a devolver? Bueno, supongo que si no lo devuelve, pues se ejecutarán los embargos. Lo importante aquí, yo creo que de nuevo vuelve a ser la implicación política del señor Artur Mas, porque quien ha sido condenado a 4 años y 5 meses ha sido un señor oscuro, que mucha gente pues quizá no conoce, que se llama Daniel Osàcar. Daniel Osàcar fue entre el año 1995 y el año 2000 el secretario personal de Mas. Sí. Y entre el año 1995 y el año 2011, hasta que ya fue imputado y dimitió, fue el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña y el tesorero de las fundaciones de Convergencia Democrática de Cataluña. La Fundación Trias Farga, que después de explotar el escándalo se transformó en la Fundación FENCAT. ¿Y afecta esta sentencia al PDeCAT? Perdón, CatDem. Sí. ¿Y al PDeCAT afecta la sentencia? Al PDeCAT, naturalmente, le afecta, puesto que el PDeCAT no era más que Convergencia Democrática de Cataluña, pues como la Fundación FENCAT o CatDem, pues simplemente rebautizadas. La Fundación Trias Farga se rebautiza y cuando pasa todo lo que pasa, y sobre todo cuando explota también el escándalo de Pujol, y Pujol se declara
declara que había mantenido una fortuna oculta en Andorra, pues deciden cambiar el nombre al partido, pero claro, el partido es el mismo. Formalmente yo no sé si el hecho de que se cambiara el nombre pues afecta, pero desde luego lo que sí que está claro que afecta es a la Convergencia Democrática de Cataluña, que supongo que era la que las sedes que tiene embargadas pues siguen siendo las mismas que las que utiliza el PDeCAT. Ahí está clara la continuidad. Hablaba usted de cómplices. ¿Cómplices ha habido muchos durante todos estos años? Sí, ha habido. Allí en Cataluña muchos. Y fuera de Cataluña también, porque lo del 3% era Vox Populi, pero muchos miraban a otro lado porque quizás interesaba el apoyo de los partidos nacionalistas para seguir tirando. Correcto. Hay que recordar que Millet era el vicepresidente de algo que se llamaba el Consorcio Orfeón Catalán Palau de la Música. Y en este consorcio formaban parte, por una parte, el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el propio Orfeo de la Música, la Asociación Orfeo de la Música. Bueno, este consorcio es el que realmente era operativo y del cual, como decía Millet, era el vicepresidente, pero también era el presidente ejecutivo. Además existía otra cosa, que era la Fundación Orfeo Catalán Palau de la Música, que es lo que realmente se utilizaba a efectos de recoger el dinero que llegaba del consorcio y que luego se distribuía de las formas que consideraban pertinentes. Yo otra cosa que también me gustaría apuntar es que, claro, aquí estamos hablando de la punta del iceberg. Estamos hablando de Ferrovial, la empresa que tenía cierto remilgo, supongo, a pagar las mordidas y que por eso pues utilizaba la fundación. Pero claro, aquí nos está hablando del conjunto de las empresas que participaban en las adjudicaciones de obras públicas y que naturalmente debían pagar esas mismas mordidas, pero que no lo hacían de esta forma indirecta. Si se hubiera hecho de una forma más opaca, seguramente no habría salido. Es decir, que gracias al Palau conocemos algo sobre cómo se financiaba Convergencia Democrática de Cataluña, pero... Y del saqueo a todos los catalanes. Lo dejamos aquí, profesor, que es que... del saqueo a todo el mundo. Voy justita. Muchísimas gracias, Muy profesor bien. Clemente De acuerdo, Polo. Gracias, adiós, buen día. Adiós. Adiós.